El arma pertenecía a Luis Aguilar. Su hijastro Roberto la encontró en casa, creyó que estaba descargada y comenzó a jugar con ella frente a unos amigos. El disparo fue inmediato. Cuando Luis recibió la noticia, Roberto ya había muerto. Desde ese momento, el actor quedó atrapado en una culpa que lo acompañaría durante años. Él había dejado aquella pistola cargada. Detrás del charro sonriente de la época de oro, existía un hombre que ya tenía problemas con el alcohol. La muerte del joven no inició esa adicción, pero la convirtió en un refugio todavía más peligroso. ¿Cómo terminó un arma utilizada como parte de la imagen de un famoso galán, provocando la tragedia que cambió a toda su familia? Luis Aguilar Manso nació el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora. Antes de dedicarse a la actuación, llevó una vida muy distinta a la de las estrellas de cine. Estudió durante un tiempo en el colegio militar, trabajó como pescador y llegó a participar en un negocio relacionado con la captura de tiburones en Mazatlán. Él mismo reconocería después que comenzó a beber durante esa etapa. Su llegada al cine ocurrió casi por accidente. Una fotografía suya llegó a manos de productores que buscaban nuevos rostros y terminó obteniendo oportunidades como actor. En 1944 protagonizó Sota, Caballo y Rey. Su apariencia, su voz y su facilidad para interpretar personajes seguros lo convirtieron pronto en una figura reconocible. El público comenzó a llamarlo el Gallo Giro. Apareció junto a Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, María Félix y otras figuras de la época de oro. En la pantalla representaba al hombre valiente, enamorado y dispuesto a resolver los problemas con una canción o una pistola al cinto. Fuera de los estudios, su vida era menos ordenada. Luis se casó primero con Ana María Almada, con quien tuvo 2 hijas. El matrimonio terminó en divorcio en 1954. 2 años después conoció a la actriz Rosario Gálvez. Rosario era viuda y tenía un hijo llamado Roberto. Luis no intentó mantener distancia frente al muchacho. Lo recibió como parte de su nueva familia y Roberto comenzó a tratarlo como padre. Luis y Rosario se casaron en abril de 1957. Para el actor, la relación con Roberto no dependía de compartir la misma sangre. Lo consideraba su hijo y el joven lo admiraba profundamente. Roberto había crecido viendo a Luis interpretar charros armados, vestir ropa de campo y convertirse en uno de los actores más populares de México. Según el relato que años después ofrecieron Rosario y Luis Aguilar doblado, Roberto disfrutaba imitarlo y presumía con orgullo que el Gallo Giro era su padre. Esa admiración terminó colocándolo frente al objeto más peligroso de la casa. La tragedia ocurrió alrededor de 1966. Luis y Rosario se encontraban fuera, pasando unos días en Acapulco. Ella tenía aproximadamente 7 meses de embarazo. Roberto permaneció en casa acompañado por amigos. De acuerdo con la versión familiar difundida años después, se interrumpió el suministro eléctrico y los jóvenes buscaron otra manera de entretenerse. Roberto decidió ponerse prendas que Luis había utilizado en una película. Entre los objetos se encontró una pistola. No era un arma de utilería incapaz de disparar. Era una pistola real y estaba cargada. Además, tenía una característica que habría provocado confusión. Estaba adaptada para utilizarse con la mano izquierda. Roberto la manipuló creyendo que no contenía balas. En algún momento se apuntó a la cabeza y accionó el mecanismo. El disparo le quitó la vida. Los amigos que estaban presentes declararon que había sido un accidente. Rosario aceptó esa versión y recordó el impacto emocional que la escena dejó también en los jóvenes que lo acompañaban. No existe base comprobable para afirmar que Roberto quisiera morir. La explicación sostenida por la familia fue que se disparó mientras jugaba con un arma cuyo funcionamiento no comprendía correctamente. Luis y Rosario estaban lejos cuando recibieron la noticia. Ella había perdido a su hijo mayor en una casa que debía ser segura. Él había perdido al muchacho que había criado como propio con una pistola que le pertenecía. La responsabilidad legal del disparo podía considerarse accidental. La culpa personal funcionaba de otra manera. Luis sabía que el arma había quedado cargada y al alcance de Roberto. No necesitaba que alguien lo acusara. Él mismo encontró la razón para castigarse. Rosario tuvo que enfrentar el duelo mientras se encontraba en la etapa final de su embarazo. Poco tiempo después nació Luis Aguilar Doblado, el hijo que tuvo con el actor.
La llegada del bebé no sustituyó a Roberto ni cerró la herida. La familia debía recibir una nueva vida mientras todavía intentaba comprender la muerte del hijo mayor. Para Luis, el alcohol se convirtió en una forma de evitar aquello que no podía cambiar. Su problema con la bebida era anterior al accidente. Había comenzado mucho antes de conocer a Rosario y ya interfería con distintos aspectos de su vida. Después de la muerte de Roberto, el consumo aumentó. El actor continuó trabajando. Frente a las cámaras podía interpretar al gallo Giro, cantar y representar al hombre firme que el público esperaba. Al terminar la filmación regresaba a una casa marcada por la ausencia. Rosario permaneció a su lado, pero no ocultó el daño que el alcohol provocaba en el matrimonio. Tenía que enfrentar su propio dolor y, al mismo tiempo, convivir con un esposo que buscaba refugio en la bebida. La tragedia no destruyó inmediatamente la carrera de Luis. Continuó apareciendo en películas y más tarde trabajó en televisión. El deterioro ocurrió de forma más silenciosa. La época de oro comenzaba a cambiar, los papeles cinematográficos disminuían y el actor que había representado a hombres invencibles tenía que aceptar que no podía controlar su propia adicción. Luis llegó a beber durante jornadas de trabajo. Su comportamiento amenazó relaciones profesionales y familiares. Rosario tuvo que poner límites. La versión contada por la familia señala que llegó un momento en que Luis comprendió que podía perder también a su esposa y al hijo que ambos habían tenido. Entonces buscó ayuda. Dejar el alcohol no borró el accidente ni recuperó a Roberto, pero le permitió detener la caída que había comenzado muchos años antes y que la tragedia había profundizado. Luis consiguió mantenerse sobrio durante la última etapa de su vida. Recuperó parte de su estabilidad y continuó trabajando como actor. En 1993 recibió el premio Ariel por su actuación en Los años de Greta. El reconocimiento mostró una faceta distinta del viejo galán, la de un intérprete capaz de envejecer frente a la cámara sin depender únicamente del personaje de charro que lo había hecho famoso. También participó en telenovelas y comerciales. Nuevas generaciones llegaron a conocerlo cuando ya no era el joven protagonista de las películas rancheras. Pero dentro de la familia, Roberto nunca se convirtió en una anécdota del pasado. Su muerte permaneció asociada con el arma de Luis y con una decisión aparentemente pequeña: dejarla cargada en un lugar donde el joven pudo encontrarla. Ahora piensa en esto. Cuando una tragedia ocurre por un descuido, la persona responsable puede perdonarse alguna vez, aunque nadie haya tenido la intención de hacer daño. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si te interesan las historias reales que existieron detrás de las figuras más recordadas del cine mexicano. Luis Aguilar y Rosario Gálvez permanecieron casados durante 40 años. No fue una relación libre de crisis. Atravesaron el alcoholismo del actor, la muerte de Roberto y los cambios de una industria que dejó atrás la época en la que ambos habían alcanzado la fama. Sin embargo, continuaron juntos. Luis murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, después de sufrir un infarto. Rosario conservó sus cenizas durante años y falleció en 2015. La historia pública recuerda al gallo Giro montando a caballo, cantando rancheras y enfrentando adversarios con una seguridad absoluta. Su vida privada dejó una imagen diferente. La de un padre que recibió una llamada mientras estaba lejos de casa y descubrió que una pistola suya había terminado con la vida del joven que lo admiraba. Luis no había disparado. Tampoco había entregado el arma con la intención de que Roberto la utilizara. Su error fue dejarla cargada y accesible. Un descuido de pocos segundos produjo una consecuencia definitiva. La fama le permitió continuar trabajando. El tiempo le permitió controlar el alcohol. Ninguno de los dos pudo cambiar lo ocurrido aquella tarde. Gracias por compartir estos minutos. El disparo no fue el único peligro que Luis Aguilar escondió detrás de su imagen de hombre fuerte. Mucho antes de perder a Roberto, la bebida ya había comenzado a dominar su vida. Y cuando intentó detenerse, descubrió que salvar su matrimonio exigiría una lucha mucho más difícil que cualquiera de las que había interpretado en el cine.